pidiendo nosotros que el Espíritu Santo nos dirija, dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En el capítulo 3 se introduce entonces a los matrimonios en las exhortaciones que viene haciendo el apóstol Pedro. Nos dijo en el capítulo pasado que nos sujetemos a las autoridades como ciudadanos. Nos exhortó también diciendo que si hay criados, esclavos o empleados, que respeten a los jefes. En ese tiempo había esclavos y decía que a los amos. Yo les puse como ejemplo los empleados hoy, que respeten a sus patrones, a los jefes, a los dueños de la empresa, a los que nos proveen un medio para que podamos laborar y ganarnos un sustento. Se hicieron las recomendaciones en el capítulo 2 y aquí pasamos a las recomendaciones del capítulo 3, exhortaciones y mandamientos del Espíritu Santo. A las esposas les dice que deben estar sujetas a sus maridos. Noten que aquí no se trata de machismo, sino de procurar que haya armonía en el matrimonio. ¿Y por qué, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Pablo dice a las mujeres sujetarse a sus maridos y a los maridos amar a las mujeres? Bueno, en esa carta a los Efesios tiene el mismo sentido y aquí lo confirma el apóstol Pedro por el mismo Espíritu Santo que da los dones y él escribe algo muy similar, confirmando que lo que Pablo dijo es cierto, es dicho por el Espíritu Santo, que las esposas deben estar sujetas, porque si hay algo que le cuesta a una mujer, especialmente la mujer moderna, la mujer contemporánea de esta época, es más difícil que la mujer antigua, que las ancianas, las viejitas, por ejemplo, mi abuelita, mi bisabuela, ¿sí? Las ancianas de hoy eran las jóvenes de antaño y esas ancianitas de hoy, de 80 años, ayer cuando ellas se casaron, antier, ellas eran sujetas a sus maridos porque esa era la enseñanza antigua. Es cierto que siempre han existido mujeres rebeldes, groseras, altaneras, siempre, pero de todas maneras, si nosotros somos conscientes y revisamos a nuestras abuelitas o bisabuelas, si revisamos la historia de nuestra familia antigua, nos damos cuenta que en verdad esas señoras eran muy sumisas. Cocinaban para muchos obreros, para comensales, para vecinos que venían o personas que iban de camino. Esa era la enseñanza antigua en el campo, en los pueblos, en las ciudades antiguas. Las mujeres eran recatadas, su vestuario, su manera de comportarse. No es que eran cristianas, necesariamente no. No eran cristianas convertidas, que conocieran la palabra, no, sino que esa era la cultura, esa era la enseñanza. Pero este mundo modernizado, corrupto, homosexual y feminista ha cambiado por completo las normas y las doctrinas del Señor Jesucristo. La Biblia sigue diciendo a las mujeres que deben estar sujetas y la palabra del Señor es para siempre. Las mujeres deben aprender a estar sujetas, a ser respetuosas, a hablar con respeto a su marido, pero algunas hasta se burlan públicamente, lo desafían, lo miran con desafío, le contestan de mala manera al hombre y no le temen en nada, más bien al contrario, lo desafían. Y eso es muy normal hoy en día y hasta se echa chistes de eso. A la mujer le dicen la cuaima, es que esa es una cuaima, es una serpiente, es una anaconda y etcétera. Esa no se deja, esa es una tigra y esa si el marido le da a ella lo revienta y bueno, y eso suena como chistoso, ¿no? Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia tiene mandamientos para el hombre y mandamientos para la mujer. A la mujer le dice que debe estar sujeta, porque también los maridos que no creen a la palabra pueden ser ganados sin necesidad de palabra, es decir, de muchas palabras, sino con el testimonio de la esposa, ese testimonio de ella. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, porque el marido va a considerar la conducta de esa esposa como una mujer casta y respetuosa. ¿Qué es casta? La castidad tiene que ver con la pureza sexual. El marido va a darse cuenta de que su esposa es una mujer decente, no es una mujer seductora, coqueta, no es inmoral, no tiene perversidades, sino que ella es una mujer muy pura, muy de su marido, muy de la casa, muy sumisa. Es ese tipo de esposa.
¿no? Y dice que además es muy respetuosa. Bueno, Proverbios capítulo 31 a partir del versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién? ¿Quién la encontrará? Dice, porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Entonces hay una pregunta, ¿quién hallará a una mujer virtuosa? Y comienza a dar todas las características. Comienza por ser respetuosa, trabajadora, etcétera. Bueno, entonces aquí mismo se está confirmando que la doctrina del matrimonio, en donde el marido ama a la esposa y la cuida y la sustenta, y la esposa se sujeta al marido, es una doctrina bíblica. La mujer debe ser ayuda y no una carga irrespetuosa para su esposo. Hay esposos que no saben qué hacer con la mujer, no saben si botarla, no saben si, bueno, lastimarla, están desesperados, no saben qué hacer. Porque la esposa se convierte en una carga por su temperamento, por sus palabras, por su mala conducta, a veces por su coquetería, su infidelidad, sino que él tenga una esposa que está sujeta, que le obedece, que le dice, váyase adecuadamente a la calle, hable adecuadamente, mi hija, hágase respetar, que todos aquí vean que usted es la señora de la casa. Pues debe ser así, una señora que contesta bien, que si el marido la llama en el vecindario, los vecinos ven cómo ella le contesta, de qué manera le debe contestar. Pues aquí la Biblia tiene toda esa respuesta. Y los que no creen en la palabra, y voy a incluir aquí incluso a los vecinos, en que se diga que los vecinos pueden también creer al testimonio de ese matrimonio, que los vecinos puedan creer en esa pareja que son cristianos y que son luz para el resto de los matrimonios. La gente no cree en el Evangelio por muchas razones, ¿sí? Porque dicen que los pastores son mafiosos, que se aprovechan de la gente, que no hacen sino pedir dinero, que aparte de eso las esposas de los pastores son chismosas, mala clase, y eso que es la esposa del pastor. Algunas son irrespetuosas, andan metidas en cuentos, algunas lamentablemente esposas de pastores también, a veces andan en coquetería, usan el dinero para sus vanidades excesivas, porque las esposas de los pastores siempre deben ser bien presentadas, muy castas, muy respetuosas, simpáticas, pero sin excesos, sin excesos. Y hoy en día tenemos unas supuestas pastoras que, bueno, eso parecen es unas artistas de Hollywood. Esas mujeres sensuales de Hollywood no son ninguna ejemplo para que las hijas de Dios tomen esas modelos como ejemplo y querer parecerse a ellas. Nada tenemos que ver con los hijos del diablo. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Nuestro ejemplo no es Angelina, no es Shakira, no es ninguna cantante, no es ninguna modelo, no es ninguna reina de belleza. Nuestro ejemplo, la Biblia dice que debe ser Sara. Sara debe ser nuestro ejemplo y las antiguas mujeres deben ser el ejemplo. Las antiguas mujeres, las de antaño, las que le estoy diciendo, las abuelitas y bisabuelas antiguas, esas deben ser el ejemplo, no la mujer moderna o modernizada. Esa mujer de hoy que es prácticamente postiza, no es ningún ejemplo para las mujeres cristianas. Considerando vuestra conducta que es casta y respetuosa, vuestra ropa, dice el versículo 3, vuestra ropa no sea el externo de peinados ostentosos, o sea, vuestra ropa y vuestro decoro, vuestro atavío tiene que ver con la ropa, el peinado, el arreglo de la cara, todo esto no debe ser exagerado, debe ser modesto. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, exagerados, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Entonces, la teología de la prosperidad y esas iglesias de la teología liberal no tienen nada que ver con este evangelio bíblico que es conservador. Vosotros sois la sal de la tierra, los que conservan los principios morales, los principios espirituales, los principios de cantidad, de castidad, de pureza. Nada tiene que ver esas iglesias liberales lanzadas hacia el espectáculo hollywoodeño. Nosotros somos de la Biblia. Vuestro atavío, mujeres, no debe ser el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, de ropas demasiado escotadas, demasiado pronunciadas, en donde los hombres se convierten en personas tentadas a causa de lo que las mujeres seductoras les hacen. Nada de eso. La mujer cristiana es muy pura, es muy guardada, es muy conservadora, es muy prudente en todo sentido, cuando se sienta, cuando habla, cuando sale a la tienda, cuando va al trabajo, con sus compañeros de trabajo, la que trabaja en una empresa,
Es necesario que mantengan esa prudencia, que sean cortantes, directas con sus compañeros de trabajo, su jefe, sus vecinos, que sean cortantes y tajantes, no groseras. Siempre el cristiano tiene que ser amable, pero la amabilidad no tiene nada que ver con coquetería. Nada, las mujeres cristianas saben cómo mirar, cómo expresarse, cómo extender la mano y que nadie se equivoque. Y el que se equivoque hay que firme en el mismo momento. Esa es la mujer cristiana. Y dice que nada de adornos de oro y vestidos lujosos, porque la mujer cristiana no es despilfarradora. Ella necesita lo básico, lo que la hace bonita, lo que la hermosea y no exageraciones. Hay gente que cuando gana dinero lo que hace es desperdiciar en ropa que luego no se vuelve a poner más nunca. Entonces conocemos ese tipo de gente, ¿no? Cuando les va bien, entonces son despilfarradores. El cristiano no es despilfarrador, la mujer cristiana es muy prudente, como también dice Proverbios capítulo 31, donde les estaba recordando hace rato. La mujer cristiana ayuda más bien a su marido a ahorrar, le ayuda a trabajar, ella es trabajadora y le ayuda al esposo a tener el equilibrio de los gastos y le hace ganar más bien dinero con el dinero que él ahorra. Ella le hace ganar más bien, tener ganancias en lugar de despilfarrar el dinero. Entonces, en lugar de tener estos excesos externos, dice el versículo 4, que más bien su espíritu interno debe ser el del corazón, el de el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí dice que la mujer debe ser en su espíritu incorruptible, muy afable, muy tranquila, muy apacible, que ella sea tranquila. Entonces la mujer cristiana no tiene esos escándalos, sino que ella es afable, apacible, tranquila. Tranquila, el marido puede estar totalmente confiado en que su mujer es tranquila, porque eso es de grande estima delante de Dios. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo. Por eso les dije que aquellas viejas mujeres, ¿no? Y aquí se refiere específicamente a las santas mujeres. Dice que así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así se comportaban, así se vestían, así se arreglaban aquellas santas mujeres piadosas. Entonces hay que ir a la Biblia y buscar cuál es la referencia de las santas mujeres, cómo se ataviaban y estaban siempre sujetas a sus maridos. Una de esas mujeres es Sara. Ella obedecía a Abraham y lo respetaba de tal manera que le llamaba Señor. Esa era la forma, no Señor con mayúscula, sino Señor con minúscula. No es el dueño mío, sino el esposo mío al que el Señor dejó allí en la casa como administrador. Así debe pensar y decir la esposa, este no es mi dueño, pero es el Señor que Dios dejó encargado de esta casa, de este hogar y debo respetarlo. Y cuando él llega, yo sencillamente digo, Señor, buen día, se va a tomar una agüita, una limonada y le tiene respeto porque llegó el Señor de la casa. Entonces, Sara viene dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, o sea, de Sara. Si hacéis el bien, o sea, si hacéis el bien, sois hijas de Sara, sin tener miedo de ninguna amenaza. Ninguna mujer tiene que tener miedo de las amenazas del marido. Ningún marido debe estar amenazando a su esposa, pero en caso tal de que a un hombre se le vaya la mano y sea amenazador y quiera amedrantar a la esposa no tiene necesidad de ser como tristemente comento de cierta señora que le decía al marido, bueno, yo de usted no me dejo y se dieron golpes y se lastimaron hasta que el hogar se acabó y se rompió y cada cual por su lado. Vivieron varios años, tuvieron niños y los niños ahora cuenta ella que quedaron desamparados porque el hombre de la furia pues la dejó y nunca más le ha mandado dinero para sus niños de él. Simplemente los abandonó porque es un malvado, un perverso. Entonces, ningún hombre tiene por qué estar amenazando, pero la mujer no tiene necesidad de contestarle con la misma piedra y darle también y cobrar venganza. Y no, la mujer no debe comportarse así. Sencillamente ella no tiene que tener miedo a ninguna amenaza, no significa que es desafiante, sino que ella no tiene miedo a amenazas porque ella confía en Dios, confía en el Señor y si es buena esposa, el Señor la va a defender. Ella no tiene que tener miedo de amenazas y el hombre no debe amenazar a la mujer. El versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas no torpemente. El marido no debe ser un hombre torpe, un hombre insensato, un hombre con síndromes de retraso mental.
debe ser un hombre cabal que vive con la esposa sabiamente. Si es un hombre con espíritu de yegua, no debe casarse, no debe casarse. Si tiene espíritu de bestia, no debe casarse. Es mejor que viva solo por el resto de su vida y que se muera de tristeza en su soledad. Si es así de terco y si es así de necio, que es capaz de maltratar a una esposa, a unos hijos, de amenazarla, de tirarle patadas, de amenazarla de golpes, es mejor que no se case, que viva solo ese potro salvaje para siempre, porque va a sufrir la mujer, va a sufrir la suegra, van a sufrir los hijos, eso es una tristeza y luego los nietos. Debe ser un hombre sabio, que todos vean su sabiduría, su capacidad de respeto, de darle honor a la mujer. Vivid con la esposa sabiamente, dándole honor a ella como a vaso más frágil, comprendiendo que la puede lastimar, que la puede dañar, que la mujer emocionalmente es más frágil que el hombre, que físicamente también lo es. Por eso todo este sistema de la ideología de género, en donde hombres se disfrazan de mujeres y se suben a un ring en competencias deportivas internacionales en las Olimpiadas y despedazan a puños a una mujer verdadera, simplemente porque éste se puso una peluca y con esa musculatura va a desbaratar a una mujer que verdaderamente es una mujer y la va a desbaratar a puños en el ring o cualquier otra competencia deportiva o cualquier otro sistema de vida. Un hombre se disfraza de mujer y se mete en el baño de las mujeres a dárselas allí de cómico, de retrasado mental, de esquizofrénico. No puede ser tal cosa. Que Dios nos libre de participar, pertenecer o ser miembros de cualquier creencia, filosofía, ideología, secta que quiera destruir las normas, principios, valores y doctrinas que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos ordenó. Los mandamientos del Señor son sagrados y no se pueden violar. El varón compórtese como varón, vístase como varón y hable como todo un varón. Y la mujer sea siempre femenina, dócil, sujeta, suave, mujer. Decórese como mujer, arréglese como mujer. Ella es la esposa. Debe hablar de forma femenina, suave, como mujer. Ella no es el comandante en jefe. Debe comportarse como una esposa dócil, femenina. Hay esposos que le tienen miedo a esa señora porque se porta como si fuera un toro. Ella debe ser dócil, el marido debe tratarla suavemente, dándole honor a ella como vaso frágil, porque la ve que es mujer, que es femenina, que ella le habla suavemente y él debe tratarla de esa manera, así suave, con ternura, porque ella es coheredera de la gracia de la vida, y dice la Biblia, para que las oraciones del matrimonio no tengan estorbo, que no tengan estorbo las oraciones del matrimonio. Es decir, cuando el marido y la mujer están en pleitos, no pueden orar. Las oraciones son estorbadas, porque están llenos de ira, están llenos de rabia. El marido va a orar y se acuerda que acaba de pelear con la mujer, y el diablo que no pierde oportunidad le va a soplar por ahí, al oído, a la mente, y le va a decir, ¿qué vas a orar, hipócrita, si acabas de pelear con tu mujer? ¿Qué vas a orar? Acaba de decirle una grosería a ella y ahora vas a doblar las rodillas a dártelas de santo. Y luego a la mujer va y le dice, ¿qué va a orar? ¿Y va a orar por él, por su esposo? Si usted lo odia, ¿qué le va a pedir a Dios? ¿Que lo bendiga? Si usted lo detesta, el diablo no pierde oportunidad. Nuestra carne, nuestra alma llena de angustias, de rabias, de ira, deja de orar. Y después de que un matrimonio deje de orar por su casa, por agradecimiento, por las necesidades, por el hogar, cuando ya el esposo no ora por la esposa, cuando la esposa ya no ora por el esposo, viene la tragedia, viene la desgracia, vienen los rompimientos. Bueno, mis amados, no es así. El Señor quiere que cada uno conserve su relación con Él. Si uno falla el uno al otro, se falla, pues por lo menos a Dios no deben fallarle. A Dios hay que seguir siendo fieles. Que el Señor nos ayude, porque estos consejos son para todos los matrimonios y también para los solteros, porque les corresponde ser fieles a Dios, ya que no tienen una mujer o una esposa soltera, una mujer soltera, perdón, no tiene un esposo a quien serle fiel, pero Dios es el esposo de la iglesia y a Él hay que serle fiel siempre. Entonces, damos gracias al Señor por su bendita palabra y que nos ayude a todos a comprender lo que Él quiere decirnos. Esposos, vivid con vuestras mujeres sabiamente, tratándola como a vaso más frágil, con dignidad, con prudencia, con respeto. Esposas, estar sujetas al marido, ser siempre puras, castas, respetuosas, sujetas, suaves, femeninas,
ayuda idónea del varón. Y el varón siempre protector, defensor. Nunca sabemos cuándo nos toca salir en defensa de la esposa y bueno, de cualquier manera, a veces hasta arriesgando la vida. Yo recuerdo que cuando empecé con mi esposa allá en Colombia, en una oportunidad vinieron unos individuos, claro, yo no era cristiano, vinieron por ahí a hacernos daño y querían hacerle daño a ella. Y yo no sé cómo Dios me libró de eso. Yo alcancé a salir en defensa. Fue una pelea un poco brutal, pero uno sale en defensa como un toro, a defender la esposa y los hijos. Como cristiano, pues que el Señor no nos permita una situación vergonzosa donde tengamos que lastimar a alguien, que el Señor no lo permita. Pero de todas maneras, en caso de que alguien quiera hacernos daño, pues lo más lógico es que el hombre tenga que salir en defensa de su casa y no permitir que les hagan daño ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a nadie. Suplico a Dios que nunca les toque o nos toque una situación así, como la que en aquel momento pues me tocó a mí salir en una pelea bastante violenta, que nunca nos toque, están siendo cristianos, una situación de esas. Pero hace poco visité una familia de amigos y me contaron que se les metieron los ladrones de noche, en la madrugada, y los amarraron, los secuestraron a toda la familia, al padre, la madre, los hijos y el yerno, y les dieron golpes. Ahí estaban también los nietos, y les dieron golpes a los hombres, los patearon para encontrar el dinero, les patearon la cabeza. Fue una paliza brutal. Y 6 individuos a las 2 de la mañana. Muy triste esa situación y los hombres no tuvieron cómo luchar porque los maniataron y es muy vergonzoso, muy triste que les tocó esa situación. Yo suplico a Dios que nos libre de hombres violentos y nunca nos toque tales cosas. Bueno, amados, eso es por decir alguna cosa que pueda servir allí de advertencia, de edificación, pero siempre confiando en que nuestro Dios nos va a proteger. Hoy hablamos entonces acerca del matrimonio en estos primeros 7 versículos de la palabra del Señor en el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro.